Ahora, si algo estamos seguros por tu forma de actuar y tu vida, ¿no? Es que tú no eres comunista ni mucho menos. ¿Por qué crees que inclusive compañeros tuyos inteligentes y preparados, compañeros tuyos en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, sí sienten que Estados Unidos ha caído en manos de radicales de izquierda y que va a convertir este país en una dictadura de izquierda? ¿Por qué crees que gente que sabe razonar, que Sí. tiene preparación, que es culta, ¿no? siente muy diferente a lo que tú estás sintiendo de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que esto, honestamente, es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental. Están enfermos de la mente. Han dejado de tener la capacidad de ver el mundo porque se tragaron el Kool-Aid de la gran mentira. Entonces, como te tragaste el Kool-Aid de la gran mentira, entonces estás tratando de generar una interpretación del mundo de cómo son las cosas. Por ejemplo, de que Trump, perdón, de que Biden es comunista o está asociado con no sé quién, con Cuba, con los chinos, con no sé qué otras cosas, y que su agenda es una agenda radical de izquierda, etcétera. Ahora tú dices, mira, dame alguna evidencia de eso. Pues nada, o sea, la única explicación es algo enfermo que está pasando en las cabezas de esas personas. O sea, han perdido la capacidad de ver el mundo porque están tratando de hacer que el mundo sea compatible con una gran mentira que tienen en la cabeza, que se han comido. Y esa es mi explicación. O sea, eso no tiene explicación en la vida real. O sea, estos mismos, dame alguna muestra de comunismo del gobierno de Obama. Los que van a gobernar ahora son gente que estuvo trabajando hasta hace 4 años en el gobierno de Obama. Sabemos quiénes son, sabemos cómo hicieron. Fueron los que excluyeron, los que les pusieron las primeras sanciones a, a Maduro y a todos los demás cuando se impidieron el referendo revocatorio en el 2016. O sea, esto no es, estos son gente que lideró el mundo occidental. O sea, el partido que más ha gobernado Estados Unidos en el siglo XX ha sido el Partido Demócrata, en el siglo XXI. Entonces, estamos hablando de el partido tradicional de los Estados Unidos. Entonces, asociar ese partido tradicional de los Estados Unidos al comunismo y demás, bueno, eso es de hecho, mira, las zonas más ricas, las zonas tecnológicamente más adelantadas de los Estados Unidos, Massachusetts, Nueva York, California, Connecticut, etcétera, son estados profundamente demócratas. Tú te esperarías ver, no sé, es absurdo pensar que el Partido Demócrata es un partido comunista. O sea, es absurdo pensar, pero para que la gente se vaya a tragar esa cuestión, pues tiene que tener una visión profundamente distorsionada del mundo porque está tratando de interpretar el mundo para que sea compatible con una gran mentira que se han tragado. ¿Qué tiene que ver el fanatismo religioso con todas estas conspiraciones? Lo digo porque, ¿qué le puede quedar, por ejemplo, al Partido Republicano? Así como el Partido Demócrata, para poder sobrevivir, ha tenido que hacer un melting pot con gente de centro, con gente de izquierda y con gente inclusive de extrema izquierda. Los demócratas hasta ahora han tenido sobre todo el campesinado y la gente que tiene unos valores tradicionales que fueron la base de la construcción de este país, de los Estados Unidos, y los republicanos, quiero decir. Pero ahora los republicanos cada vez hay menos campesinos, obviamente, ¿no? Cada vez la gente está viviendo desde ya los años 50, está emigrando a las ciudades y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, y se están afianzando en valores religiosos fundamentales, tengan o no tengan razón, por ejemplo, el aborto, el rechazo al aborto, el rechazo al matrimonio del mismo sexo y cosas que tradicionalmente no formaron, diciéndonos que eran negativos, que iban contra los mandamientos de la ley de Dios, que eran antinaturales.
Mira, eso está en el pasado, o sea, eso no es nuevo. Eso está, o sea, los evangélicos se volvieron una fuerza política importante en Estados Unidos en la elección de 1980. O sea, eso fue hace 40 años. O sea, esto no tiene nuevo. El aborto se volvió un tema de división política profunda en Estados Unidos en la década del 80. El matrimonio gay en la elección del año 2004, o sea, eso hace nada, hace 16 años, Bush lo usó como una forma de tratar de polarizar para ganar las elecciones diciendo esta gente aprobaría el matrimonio gay. Y ahora, bueno, ya se aprobó el matrimonio gay y nos dejamos de eso. Yo creo que el tema del aborto ha sido menos importante en la política hoy de los Estados Unidos lo que ha sido en las últimas décadas. De modo que esas cosas no son nuevas. Déjame explicarte un poco por qué el Partido Demócrata no puede ser un partido de extrema izquierda. Porque el Partido Demócrata tiene, para ganar, tiene que ganar en muchos sitios. Entonces, claro, puede tener a la Ocasio-Cortez ganando en algún lugar, en algún distrito en Nueva York, pero con eso no dominas la Cámara de Diputados. Para dominar la Cámara de Diputados tienes que ganar en muchas ciudades de Estados Unidos, y en muchos suburbios de Estados Unidos, y en muchas partes de Estados Unidos, y tienes que tener una plataforma que logre ser mayoría en muchos sitios. Entonces, eso es lo que le da la estabilidad política a Estados Unidos. Estados Unidos no es fácil que tú puedas controlar ese país con un discurso demasiado radical. Y en parte, Trump fue muy exitoso en vender una visión distorsionada del mundo, pero aún así no le alcanzó. O sea, lo lógico, lo normal, lo típico es que un presidente de Estados Unidos sea reelecto. Y Ahora, él no pudo ser reelecto. Así que yo te diría que el sistema no favorece los extremos. Él se fue demasiado a la extrema derecha y después de la elección, con este intento de no reconocer el resultado electoral, de ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que no reconoce el resultado electoral y venir con ideas cada vez más fantasiosas, con teorías conspirativas cada vez más extrañas, para tratar de justificar algo que al final lo dejaron solo. Mira, Lindsey Graham, en su discurso en el Senado, está por internet, le dijo, mira, perdimos, o sea, no hubo aquí fraude, no me gustó la decisión de tal juez, pero tenemos que aceptar la decisión de tal juez. La ganaron 4-3 en Michigan. Me dijeron que habían votado en Georgia 6,000 presos. Les pedí que me dieran la lista en los nombres de 10 de esos 6,000 presos. No me pudieron dar uno. Me dijeron que votaron 60,000 muertos en Arizona. Le pedí que me dieran los nombres de 10. No me pudieron dar uno. Perdimos esta elección. Hay que reconocer que perdimos esta elección. Este es Lindsey Graham, el senador republicano más cercano a Trump. Tienen que empezar a aceptar que perdieron, y si perdieron, tienen que ver qué discurso, qué plataforma política, qué prioridades los llevaría a ellos a ganar una futura elección. ok, tú Pero acabas de con mencionar, este discurso de que es toda una gran conspiración, lo que han hecho es ofender, insultar, acusar al gobernador republicano de Georgia, que te aseguro que en el 2022 va a perder esa elección. ¿Okay? Ya perdieron los 2 senadores de Georgia. Insultaron hasta al senador Toomey, republicano de Pensilvania, hasta decir basta. El tipo está a favor del impeachment, de que saquen a Trump, y él no se va a lanzar en el 2022, y esa es una senaduría que van a ganar los demócratas en el 2022. Esta estrategia de radicalización de derecha de Trump va a impedir, o sea, primero va a consolidar a los demócratas en el poder en el corto plazo, y puede llevar a dos cosas. Una, a hacer del Partido Republicano un partido muy débil por mucho tiempo, o a que retornen al centro con un discurso de mayor unidad nacional para que puedan ganarle a los demócratas donde están ganando. tú has mencionado a 3 líderes sumamente populares que lograron llegar no solamente al poder, sino ejercer y convencer
a una enorme mayoría de la población, inclusive a ir hasta la muerte. Tú mencionaste a Hitler, mencionaste a Chávez y mencionaste a Trump. ¿Qué tienen en común estos tres que han logrado convencer, como han convencido, han logrado conseguir el amor incondicional y el apoyo incondicional de tanta cantidad de gente? ¿Hay algo en común aparte de que, como casi todos los dirigentes que llegan al poder, para bien o para mal, son narcisistas? Bueno, definitivamente son personalidades profundamente narcisistas. En el caso de Trump es patológico, ¿no? O sea, el tipo infantilmente narcisista. Pero, eh, eh, o sea, hasta se las echa de lo inteligente que es, de que él sabe más que los generales de la guerra, que él sabe más que los científicos del virus, que cuando le hacen un examen de salud dice que el médico dijo que nunca había visto a alguien tan inteligente. O sea, es una cosa realmente casi caricaturesca. Entonces, si todos tienen esta personalidad narcisista, pero eso no es lo que yo creo que es importante. Lo importante es un discurso que basado en grandes mentiras que la gente se lo pueda creer. Por ejemplo, él arrancó desde el principio que en su inauguración nunca había habido más gente que haya participado en esa inauguración, cosa que era fácil de demostrar que era falso, que era mucho más chiquita que la que fue a la inauguración de Obama, etc. Él fue el que inventó o impulsó la idea de que Obama no había nacido en Estados Unidos, etc. Entonces, un discurso basado en una gran mentira, pero que genera una identidad muy fuerte de nosotros que estamos siendo amenazados por un ellos. Entonces, estamos nosotros, tenemos una profunda identidad. Básicamente, el mensaje, digamos, implícito de Trump es: este país lo hicimos los blancos, es de los blancos, etcétera. Aquí puede haber alguna que otra gente, pero este país no les pertenece a ellos, nos pertenece a nosotros. Y nosotros estamos siendo amenazados por la presencia de ellos. Nosotros tenemos que construir un muro, no vaya a ser que nos llenemos de ellos y dejemos de ser nosotros. Nosotros tenemos que prohibir que ellos viajen a este país, no podemos dejar que entren musulmanes en este país. Tenemos que protegernos nosotros de ellos porque ellos nos quieren quitar el país nuestro. Pero eso es un poco lo que se piensa muchísima gente, no solamente en Estados Unidos, en Europa también, con la cantidad de gente indocumentada que está llegando en pateras y ese tipo de cosas. Es algo como muy humano. Bueno, eso es lo que está en el libro este que mencioné antes, White Sheet, de Eric Kaufman, que lo recomiendo que lo lean. Un libro, digamos, académico muy bien estudiado. Y yo creo que esto va a ser inevitable. O sea, el mundo occidental tiene una tasa de fertilidad por debajo de la tasa de reposición, es decir, que sin inmigración la población estaría cayendo per secula seculorum. Entonces, inevitablemente la población del resto del mundo está creciendo, va a haber inmigración, siempre hubo en el mundo inmigración, no es una novedad la inmigración. Yo te recuerdo a ti que yo nací en Venezuela, mis padres no nacieron en Venezuela, creo que tú no naciste en Venezuela. Yo nací en Venezuela, pero mis padres no. Exacto. Entonces, migración ha habido toda la vida y la inmigración ha hecho Venezuela lo que es porque somos esta mezcla de cosas de gente que vino de muchas perspectivas y nos dio, cambió nuestra cultura y somos lo que somos. De modo que inmigración siempre ha habido. La idea de que la inmigración es una amenaza existencial contra la cual hay que defenderse porque nos va a destruir, esa es una idea muy peligrosa y muy errada. Yo he hecho estudios para mostrar en diversos contextos, por ejemplo, cómo la inmigración es fundamental para el crecimiento de Panamá y cómo las políticas panameñas contra la inmigración están haciendo daño a la generación de empleos y al aumento de salarios de los panameños. ¿Okay? De cómo las restricciones a la inmigración
en Jordania están impidiendo la adopción de tecnologías y el crecimiento económico. Es un país donde para ser médico o para ser ingeniero tienes que ser ciudadano. ¿Okay? Entonces, estas políticas están en todas partes. El hecho de convertirlas en un movimiento político anti-inmigración es una cosa que ha ocurrido en muy pocos momentos de la historia. Siempre han estado ahí, pero nunca se han vuelto dominantes, salvo en muy pocos momentos de la historia. Creo que Estados Unidos se ha beneficiado enormemente por la inmigración. Mira, en Estados Unidos, el 14% de la población nació en el exterior. El 29% de los emprendedores nacieron en el exterior. El 50% de los premios Nobel nacieron en el exterior. Hay un libro muy bueno que te lo voy a recomendar también, de un profesor del Harvard Business School que se llama William Kerr, el libro salió hace poco y es sobre la lucha internacional, la competencia internacional por el talento. Cómo, digamos, y Estados Unidos está ganando esa guerra, pero tú sabes, 7-0 Zapatero. O sea, de modo, y las políticas de Trump han sido dañinas, muy dañinas a la capacidad de Estados Unidos de atraer talento. Él ha puesto restricciones en todos lados eso lo sé no solamente porque lo he leído en la prensa, sino porque administro, o sea, yo soy el director del Growth Lab, administro un grupo que tiene 50 personas y de esas 50 personas yo no creo que tengo yo 10 personas nacidas en Estados Unidos. Entonces yo estoy permanentemente administrando a un grupo de gente nacida en el exterior y peleándome por el tema de renovarles las visas. Y no te puedes imaginar todo el aparataje que tiene Harvard para apoyar a la renovación de las visas. Y aún así se nos ha vuelto la cosa súper complicada. Ahora, en el periodo Trump, tenían para renovar la visa, tenían que salir de Estados Unidos, pero no nada más para que le sigan la visa y volver a entrar, sino que además salían de Estados Unidos y no le daban cita. Entonces los tenía fuera del trabajo por un mes o por 2 meses esperando una cita para que le siguieran la visa. O sea, las barrabasadas que se hicieron para restringir el ingreso legal de gente hipertalentosa. Entonces, esa ideología anti-inmigración le hace un enorme daño a Estados Unidos y por eso ha sido una ideología que en el grueso de la historia americana ha sido minoritaria.